3. Y estamos de regreso, ya estaban nuestros estudios muy puntuales, el doctor Juan Francisco Guerrero y el ingeniero Jorge Barreno. Los dos, el uno abogado en ejercicio, catedrático universitario, representa jurídicamente a la empresa INB y el gerente de la empresa INB, Jorge Barreno. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Comenzaría más bien por el abogado. Doctor Guerrero, aquí hay una realidad que nos pinta un cantón como Girón, pequeño, pero con una voz que este momento resulta que le pone a repensar el Ecuador con todo un proyecto, con una cantidad de cosas que podrían devenir en otras, pero ha tenido sus dificultades jurídicas para llegar. Una evaluación y cómo mira este resultado electoral en Girón. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge. A ver, yo creo que el resultado era totalmente previsible. Ya. A cualquier población, a cualquier ciudadano al cual se le consulta respecto si desea o no desea que supuestamente sus fuentes de agua sean contaminadas o no contaminadas, me parece que la respuesta es evidente. Como empresa y en general desde el punto de vista analítico, creo que no teníamos ninguna duda de que el resultado iba a estar más o menos en estos parámetros. Finalmente está alrededor de un 85-15, 86-14, ¿no es cierto?, en contra de la minería. El problema en realidad es el precedente que se siente en el país. Es decir, se pueden hacer este tipo de consultas populares para que la población se pronuncie sobre cuestiones que son de interés nacional. Y claro, en el presente caso hay una serie de problemas jurídicos. Uno de los problemas jurídicos es cómo se planteó la pregunta. Obviamente esa pregunta inducía al electorado hacia una respuesta. Esa pregunta contenía una serie de imprecisiones. Para empezar, el famoso sistema hídrico Quimsacocha ni siquiera existe. Pero recordemos a todos los radioescuchas que esa pregunta tiene el problema de no haber sido objeto de un control constitucional previo por parte de la Corte Constitucional. Pero ustedes actuaron frente a esa falencia, digamos, de la pregunta. Es decir, demandamos un pronunciamiento de la Corte Constitucional por diferentes vías. Lamentablemente la Corte Constitucional, la actual Corte Constitucional, tomó una posición bastante cómoda. ¿Cuál fue esa posición? Que ya se había iniciado el proceso. Exactamente, es decir, que fue responsabilidad de la anterior Corte Constitucional el no haberse pronunciado sobre el contenido, la constitucionalidad de la pregunta. ¿Y hay algo de razón tendría o no? A ver, yo personalmente creo que es un tema muy conflictivo y de responsabilidad de la Corte. Yo tenía sinceramente puestas las esperanzas en que los nuevos jueces de la Corte Constitucional iban a asumir la responsabilidad. Con todo el prestigio que llegan. Exactamente, yo creo que de hecho este era un tema interesante, era un primer paso hacia una legitimación ciudadana. Es decir, a ver, tenemos un tema de fondo, tenemos un tema complejo, tenemos un tema que políticamente genera diferencias, que genera posiciones antagónicas. Creo que era el momento en que la Corte Constitucional, más allá de tomar la posición cómoda de que ya pasó un tiempo de 20 días, tomar una decisión y decir, ¿este tipo de consultas son viables desde el punto de vista constitucional? Mi opinión es que no. O este tipo de consultas populares simplemente no se pueden realizar en el texto jurídico. ¿Son viables si son nacionales o cuál sería la diferencia? No son viables porque es una decisión de Estado, pero la decisión de Estado toman también aquellos que les eligen los ciudadanos. A ver, yo creo que aquí hay dos temas que hay que analizar. El uno, en este caso específico, la extracción de los recursos mineros es la regulación de ese sector es una competencia del Estado central. Por lo tanto, lo lógico parecería es que una consulta popular de esa naturaleza deba ser a nivel nacional y no a nivel local. Y cumpliendo los requisitos por de supuesto. Constitucionalidad. Y de hecho tenemos, insisto, yo siempre digo, esto no estaba en debate cuando se trató de plantear la consulta respecto al tema Yasuní. Era claro que la consulta popular tenía que ser a nivel nacional porque era un tema... Y así lo plantearon los propios Yasunidos, porque era un tema que compete a todos los ecuatorianos, por supuesto. Sin embargo,
este tema de la viabilidad de realizar consultas populares locales para pronunciarse sobre temas de interés nacional. Y el segundo tema, que creo que es un tema de fondo y que creo que la Corte Constitucional va a tenerse que pronunciar tarde o temprano, es: yo puedo hacer consultas populares que pongan en riesgo derechos adquiridos de terceras personas. Recordemos que en el caso específico de la compañía INV Minerales tiene concesiones de prácticamente 20 años atrás, y fruto de esas concesiones, que son actos administrativos firmes, ha habido una inversión significativa. La pregunta es: ¿se puede realizar consultas populares en las cuales se ponga a consideración de una supuesta mayoría derechos adquiridos de las minorías? Yo creo que allí los ciudadanos y desde el sector académico demandamos una respuesta clara y contundente de la Corte Constitucional, que lamentablemente en este caso no la tuvimos. Ingeniero Barreno, buenos días. Buenos días. El INV ha tenido, y yo quisiera que nos cuente, ¿qué tiempo está en el sector trabajando, contacto con la comunidad? ¿No han tenido conflictos o sí han tenido conflictos? ¿Cómo evalúa usted esta permanencia de, como dice el doctor Guerrero, de casi 20 años de estar trabajando en esto, y justo ahora dicen, oiga, esto es retroactivo? ¿Cómo será? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. La verdad es que, bueno, todos los argumentos legales que lo ha expuesto Juan Francisco anteriormente son totalmente válidos. Y partamos desde la premisa de que la compañía respeta la estructura legal del Estado. Cuando se han sometido al tema jurídico. Por supuesto. Cuando la compañía decidió invertir en el Ecuador, y estoy hablando de 1995, o sea, ya estamos hablando mucho tiempo atrás, la compañía fue invitada a invertir en el Ecuador porque tenía una estructura legal que no ha cambiado en general, desde la perspectiva de que los recursos minerales son de administración del Estado central. Bajo ese concepto, el Estado invita y sigue invitando a las compañías a invertir. Pero resulta que las compañías, por esta circunstancia, realizan su trabajo, descubren un depósito mineral, y luego de eso lo valoran, porque nosotros hemos llegado a valorar, justamente en el mes de enero se entregó el estudio de factibilidad del proyecto, que lo que hace la compañía minera es, a través de su trabajo técnico, científico, llegar a determinar la existencia de un depósito mineral rentable, no solamente para la compañía. Recuerda el 408 de la Constitución. 408 dice que el Estado siempre va a obtener mayores beneficios que la compañía. En este caso somos socios del Estado, vamos a coparticipar de los beneficios, y lo que ha hecho la compañía es, a través de su investigación, generar un activo para el país. Y este momento, el activo para el país, para todos los ecuatorianos, es de 3.000 millones de dólares que están en tierra. Entonces, una población muy respetable, con la cual hemos mantenido convenios de cooperación. Convenios de cooperación con los municipios, convenios de cooperación con los gobiernos locales. ¿Y por qué cree que se suman entonces a votar por una propuesta que dice, oigan, hay que cuidar los páramos y fuentes del agua del sistema hidroeléctrico Quinzacocha? Y claro, el doctor Guerrero decía, no hay ese sistema hidroeléctrico. Usted es ingeniero, ha estado en la zona tantos años. Conozco. ¿Sí? Y resulta que al proponente de esta pregunta, que dice que nosotros somos los señoritos de Quito, yo he estado más tiempo que él seguramente en el campo. Yo en el año 2006, yo lo fui a rescatar porque él se perdió en las lagunas. Le cuento esta anécdota. Yo le fui a rescatar, a la medianoche lo saqué junto con dos de sus compañeros agitados. Pero alguien le puede decir, usted es el culpable, entonces. Pero así es la vida. Nosotros tenemos que actuar desde el punto de vista del lado positivo. ¿Cómo ingeniero Barreno, cómo entonces, claro, uno dice, estas resoluciones a futuro, el proyecto no corre peligro, o usted siente que ya hay un momento en que dice, no es a futuro, lo que quieren es parar el proyecto? A ver, lo que sí existe, y hay que destacar, que existe una ideología bien marcada en toda Latinoamérica con respecto al uso de los recursos naturales, principalmente desde el concepto del extractivismo. ¿Nuestras sociedades están preparadas para cambiar ese modelo? Hay que preparar la sociedad para eso. Pero el Ecuador necesita esos recursos. Usted ha visto en la mayoría, usted que es un hombre muy ilustrado en el tema de encuestas y todo eso, usted ha visto que la principal necesidad del pueblo ecuatoriano, de cada uno de los ecuatorianos, es el trabajo. Hoy yo estoy preocupado. ¿Qué va a pasar con los 130 trabajadores de la compañía? Nosotros, la compañía, continuará haciendo los esfuerzos para seguir adelante, pero 110 puestos de trabajo están directamente relacionados con la gente de
Girón, pero gente le pueden de... decir, a 110 les podemos dar, a lo mejor, qué sé yo, un bono, y le van a decir, pero vamos a salvar el agua. No es este es el discurso, esta es la ideología que se ha sembrado. Por eso les repito. Entonces, el tema fundamental ¿Hay problema con el agua ahí? No usted existe, técnicamente no podría existe. demostrar El eso. recurso mineral que está ahí es básicamente contenido en sulfuros. Ya. No están ayer, no están hoy, no están hace 5 años. Son 6.7 a 7.2 millones de años que ese recurso está ahí. Y también en tierra, o sea, también aflorando. Entonces, el agua, si fuese posible ser contaminada durante esos 6.5 o 7, ya se ha contaminado, pues. Francisco, uno de los principales sistemas de agua en la zona, el sistema de agua Nero, tiene más de 500 metros corriendo en la naciente del sistema Nero, corriendo en rocas con sulfuros y con mineralización. Una de las cosas que más he visto que asusta, y he visto un video, es esto del cielo abierto, y entonces claro, uno se asusta y dice, será, y con todos los ejemplos que le ponen que han pasado en otras partes del mundo. Mi estimado Francisco, esta es una de desde el primer recurso mineral nacional colombiana que la ecuatoriana respecto a la minoría, dijo no. Señores, la consulta popular no es la respuesta, porque este es un tema de competencia del Estado central y más bien se tienen que establecer mecanismos de coordinación, de cooperación entre gobierno central y gobierno locales a efectos de poder llevar a cabo una minería responsable. Pero la vía no son las consultas populares masivas o las consultas populares locales. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurrió en Colombia hace poco, aquí en el Ecuador no tuvimos esa respuesta. ¿Guardó silencio, diría usted? No? Más que guardar silencio, yo creo que más bien se sumaron a esta campaña, a este movimiento político que efectivamente es muy popular, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en defender el agua, en defender la naturaleza. El tema es cómo compatibilizar ese discurso con la necesidad evidente que tiene el Estado de obtener recursos. Vemos todos los días los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental para tratar de obtener los recursos necesarios para diferentes tipos de proyectos de toda naturaleza y muchas veces inclusive para gasto corriente. Entonces es claro que la extracción de recursos naturales en nuestro país no es una opción, es una necesidad. Es decir, si nosotros queremos que en este país exista infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura vial, necesitamos los proyectos extractivos, obviamente responsables, porque lo que sí tenemos que evitar a toda costa es que haya minería ilegal que no genera perjuicios, que no genera beneficios para nadie, ¿sí? Sino únicamente para el minero ilegal, y es la más contaminante. Entonces, en este caso, la institucionalidad de nuestro país no funcionó. Lamentablemente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, más bien prácticamente se convirtió en una activista política. De una u otra forma, los resultados en la ¿Usted cree que influyó la presencia de ella? Pero por supuesto, era una activista política. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral debía ser el árbitro de esta contienda electoral. Y como cualquier árbitro, lo que se le demanda es imparcialidad respecto a los actores. Recordemos que la presidenta inclusive compartía espacios con uno de los alcaldes de la prefectura de la SUAY, uno de los candidatos a la prefectura de la SUAY que promovía esta iniciativa. Por lo tanto, ella acaba de ganar, eso va a cobrar cuenta. Y de hecho yo creo que un poco toda esta estrategia rindió sus frutos, porque imagínese usted llevar a cabo una consulta popular de esta connotación justamente de manera coincidente con las elecciones seccionales. Le estás impulsando indirecta y directamente a uno de los candidatos. Imagínese el espacio que tuvo el señor Yacu Pérez, un espacio por sobre todo el resto de candidatos, ya que él era el proponente de esta iniciativa. Por último, si se quería realizar esta consulta popular para evitar la politización absoluta, lo lógico era que no coincidan los tiempos, pues, y que no se utilice a la consulta popular en el Cantón Girón precisamente como para lanzar una bandera de lucha. Para la bandera de campaña de uno de los candidatos a la prefectura. Ingeniero Barreno, la empresa debe estar pensando y evaluando qué hacer. ¿Cuál es la inversión que tiene? ¿Estarán ya incluso
¿Ha habido contacto con el ministro, con los subsecretarios? Ustedes están conversando, pero además, ¿qué está pensando la Cámara de Minería y las otras empresas? Francisco, yo creo que desde la perspectiva de la institucionalidad del país y de la seguridad jurídica, de mantener la gobernabilidad en el país, el Estado, el presidente tiene que pronunciarse. Yo creo que es su obligación. El ministro Pérez lo ha hecho, su viceministro lo ha hecho, porque son ministros sectoriales, tienen que defender su sector. En el tema, pero claro. el tema es que ahora se amenaza a toda la estructura del Estado, porque se están anunciando consultas populares a diestra y siniestra, disculpe que use el término, pero para O sea, ya tuvimos éxito, ahora vamos a parar cada uno de los proyectos. Pero Francisco, este señor, Yacu Pérez, que le deseo suerte como prefecto, sí, como autoridad formal, ya hay que ponerse ya otra como actividad. prefecto ¿Sí? va a tener que pensar de otra manera, ¿o no? No, tal vez no, pero sí ya va a estar desde la otra posición, de la posición que tiene que responder por sus discursos, tiene que responder por sus decisiones y que tiene que responderle por un plan de trabajo presentado a su pueblo, por la administración. Claro. Entonces, eso ya marca una gran diferencia. Pero yo sí pensaría, si el señor, mire, la típica viveza criolla. El señor declaró en Radio Tomebamba hace menos de 72 horas que él hizo la consulta en Girón porque era más fácil conseguir 1.500 firmas. Eso dijo, está grabado, es público. 1.500 firmas, o sea, él sabía que era ilegal, pero era más fácil conseguir las 1.500 firmas. Y por supuesto quería lanzar como un símbolo internacional. Las consultas populares no son nuevas. Las consultas populares, como bien lo refirió el doctor Juan Francisco, él ya se vivió en Colombia y se vivió una centenar de consultas. Masivamente. 150. ¿Sí? 150 consultas populares. Entonces en el Ecuador, como usted sabe, ya empezamos a decir, es del símbolo mundial. No, señor, eso ya se dio en Colombia. Y como respuesta del Estado ante esa inseguridad jurídica, porque las inversiones salieron de Colombia alrededor del 78 a 80% salieron del país. Esa es la respuesta que vio el Estado y vio que su estructura, su gobernabilidad estaba en riesgo y la Corte Constitucional tomó la decisión de decir no va más. Eso ocurrió en Colombia. El Estado ecuatoriano tiene la obligación con el 100% de ecuatorianos, con todos ellos, de decidir cuál es su posición. La Corte Constitucional también. Porque no podrán esperar que ocurra 100, 200 consultas populares para recién decir, nos equivocamos, ¿saben qué? En honor a la gobernabilidad y en honor al beneficio de los ecuatorianos, paremos esto. Tienen que hacerlo ahora. Tienen que hacerlo ahora antes que la bola crezca. ¿Qué dicen las otras empresas? ¿Qué dice la Cámara? Ustedes deben estar en contacto permanente. Vea, todo el mundo está impactado. ¿Ah, sí? Todo el mundo está en shock. Estamos a 72 horas de los resultados. Y solamente quiero advertir, los resultados dicen que las 4 provincias mineras del país están con prefectos del movimiento Pachacuti. Sí, está Azuay. Han tenido siempre la bandera de esto, sí, ¿no? por supuesto. Pero eso ya indica... Capaz que eso les ayuda a ganar. Pues. Exactamente. La entonces gente tiene ahí una posición. Por supuesto. Pero hay que pensar a través de eso, qué es lo que hay, a través de eso, qué tipo de asociaciones existe. Francisco, lo peor que podría ocurrir es que los depósitos minerales que ya están ubicados, que ya están valorados, caigan en manos de la minería ilegal y de la informalidad. O sea, que no se traslade un Buenos Aires también a Girón. Claro, ¿y quién controla? Nadie quisiera ¿quién eso. tiene la responsabilidad de eso, no? Los que promovieron. Y por supuesto el Estado, porque el Estado necesita mandar un mensaje urgente de que se va a mantener su estructura legal, su estructura sobre la cual están invitando a inversionistas, pero más grave, mi estimado Francisco, hay 5.000 estudiantes de ingeniería en geología y minas en el Ecuador. Claro, si no hay, ¿para qué le están en Loja, en Guayaquil, exactamente, en Quito, en Cuenca, en las comunidades, en nuestras comunidades. Hay estudiantes de ingeniería ambiental, hay estudiantes de ingeniería de minas esperando que el proyecto avance para ellos ser parte de esos técnicos y por supuesto tendrán todo nuestro respaldo.
porque esa es una forma de mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Cómo usted supone que un ingeniero ambiental de la comunidad va a permitir que se ataque uno de los principales bienes, que es el agua? No, ellos están para cuidar. De hecho, nuestro encargado del plan de manejo ambiental, de la ejecución y de reportarlo, es un miembro de la comunidad, es un ingeniero de la comunidad. Que cuando nosotros llegamos a la comunidad, él estaba en la escuela y fue el único de su familia que les dijo, el ingeniero Carlos Criollo, les dijo, yo quiero estudiar. Fue el único de su familia que estudió y terminó en la universidad. Y está trabajando con nosotros, encargado del plan de manejo ambiental. Y así puedo citar otros ejemplos de señoras, madres de familia. Hay posibilidades de crecimiento. Por supuesto, claro, lo que decía el doctor Juan Francisco Guerrero, es un discurso popular. Es algo, a nadie se le ocurre querer que haya contaminación. Yo quiero salir a Quito y que no me tiznen la cara los buses. Por supuesto que no voy a eliminar los buses si no tengo una alternativa. Doctor Guerrero, ¿este resultado podría dar por terminado todos los contratos? ¿O esos contratos hay que, digamos, esto ya está, es para el futuro? ¿Se puede pensar así? A ver, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución, el pronunciamiento que realiza la ciudadanía a través de una consulta popular dice que es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Recordemos que lo que ocurrió en Girón es un plebiscito, es decir, no se puso a consideración, exacto, se puso a consideración de la gente una idea de legislar, no un texto legislativo. Entonces, esa decisión adoptada, en este caso, por los ciudadanos del Cantón Girón, va a tener que ser implementada por las autoridades correspondientes, quienes de una u otra forma serán las intérpretes de esa decisión. En primer lugar, o el primer llamado a implementar esta decisión, va a ser el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. El ministerio tendrá que tomar una decisión, es decir, respetar los derechos adquiridos, respetar las concesiones que se encuentran firmes y ver si efectivamente alguno de esos proyectos están en un sistema hídrico inexistente. De hecho, yo creo que hay un reto del ministerio porque tiene un mandato popular respecto de un sistema hídrico que no existe. Permítame leer la pregunta que dice, ¿no? Pregunta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidroeléctrico Quimsacocha? Hidrológico Quimsacocha. Sí. Entonces, claro, el sistema hidrológico Quimsacocha no existe. Entonces, ahora el ministerio tendrá que interpretar estos resultados y tomar una decisión. Nosotros confiamos en que el ministerio respete los derechos adquiridos de la compañía, haga un análisis respecto de la inexistencia de este sistema hídrico y sobre todo revise todos los estudios ambientales y evidencie que las fuentes de agua no están en riesgo con la actividad minera que se pretende desarrollar con el proyecto Loma Larga. O a lo mejor se puede delimitar lo que dice la pregunta. Claro, por supuesto. ¿Sí? O sea, de hecho, lo que debería establecer el ministerio es cuál es el alcance de esta pregunta, cuáles son las fuentes de agua que se desea proteger. Y en ese sentido, la compañía nos encontramos bastante tranquilos porque todos nuestros estudios ambientales, recordemos que nosotros hicimos durante varios años todos los estudios de impacto ambiental. O sea, no es que esto es algo improvisado, no es que somos irregulares. Nosotros contábamos y contamos con todos los permisos, entre ellos de carácter ambiental, para poder llevar a cabo la operación. Entonces nosotros tenemos que la confianza que el ministerio verifique aquello, determine que no están en riesgo ninguna fuente de agua, porque ese es el discurso, ¿no es cierto? Y obviamente en función de aquello mantenga la viabilidad del proyecto. Si el ministerio tomase una decisión en sentido contrario, obviamente estaría en riesgo la inversión y ahí la compañía ha tomado la decisión de agotar todas las alternativas, primero internas y si es del caso, las externas para proteger su inversión. De todas maneras, ¿Usted tiene idea cuánto estaría invertido? Le va a preguntar el ingeniero, pero ¿cuántos más o menos habrá invertido la empresa y ahí? La compañía tiene invertidos y reconocidos por auditorías financieras del SDI y todo, 55 millones de dólares. Y eso, doctor Guerrero, estos 55 millones de dólares que serían susceptibles de demandar al Estado para liquidar eso, pero además y además el lucro cesante, ¿no? Recordemos, porque de todas maneras, ¿cuánto está valorado? luego de 20 años de inversiones y de estudios, ya hay una factibilidad y ya se sabe cuáles son la cantidad de recursos. Me parece que la reserva está por como sobre los 2.6 millones de onzas de oro.
O sea, eso es más o menos 3.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, ahí hay un lucro cesante significativo. Ojo, los 3.000 millones de dólares no son de propiedad de la empresa. Claro. Ahí hay un tema que Para se debe todos, distribuir. que es con el Estado, con todo eso, impuestos. Pero creo que algo que es importante recalcar, Francisco, es que el interés de la empresa no son las demandas internacionales. Ya. El interés de la empresa, y en una conferencia que mantuvimos el día de ayer con los personeros principales, nos insisten, el interés de la empresa es desarrollar este proyecto de una manera social y ambientalmente responsable y sustentable. Y para eso demandamos el apoyo del gobierno, del Estado, porque este proyecto, insisto, la minería responsable, la minería regulada, la minería legal, no es una opción, es una necesidad. El recurso mineral existe, la opción, la que existe es o lo obtiene o se lo extrae a través de mecanismos regulares, de mecanismos que generan ingresos y beneficios para todos, o se lo extrae a través de mecanismos irregulares que no generan beneficios para nadie, salvo para los ilegales. Sobre eso es lo que tenemos que escoger los ecuatorianos. Ingeniero Barreno, un último mensaje entonces, ¿qué espera la empresa y qué espera el sector minero, ¿no? Bueno, básicamente como sector minero una clarificación y una posición del Estado, del primer personero del Estado, no más allá, porque el ministro ha dado su posición y está perfectamente clara, el viceministro perfectamente claro, van afuera y dan el mensaje positivo de venir a invertir en el Ecuador, pero alguien va a preguntar, si ocurre estos temas, entonces la seguridad jurídica existe. Pero yo más allá de eso, digo, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestra gente? Hay más de 40 emprendimientos comunitarios funcionando en plena satisfacción, en plena producción, con que las cabezas de esos emprendimientos son principalmente mujeres, porque las mujeres son uno de los principales actores en la zona. ¿Debido a qué? Debido al fenómeno tangible y grave que es la migración. La ciudadanía a favor o, digamos, votando en contra? Es el área de influencia, Francisco. Una compañía durante el trabajo de exploración hace sus esfuerzos por tener sus programas de responsabilidad social que no alcanzan a cubrir la extensión territorial de un cantón. Un cantón podrá tener, digamos, 30, 40 mil hectáreas, 50 mil hectáreas, ¿sí? Hablando en superficie. Nosotros trabajamos y nuestro trabajo está exclusivamente reducido. Si bien es cierto, las concesiones de exploración son 8.000 hectáreas, pero nuestro trabajo está no más allá de 500 hectáreas en donde realizamos nuestros trabajos de exploración. Nuestros estudios están dirigidos a esas zonas. Entonces, el área de influencia directa, por supuesto que tiene una influencia también de la compañía y de sus programas de responsabilidad social, que estaban alcanzando hasta el nivel del centro parroquial, en atención a grupos vulnerables, en atención a temas de educación, pero de una manera organizada, Francisco, a través de la guía que son los planes de desarrollo locales. ¿Este momento está, diría usted, en manos del presidente de la República? En manos de la institucionalidad del país. Y quien debe hacer respetar esa institucionalidad es el presidente de la República. Francisco, solo una aclaración final. Recordemos que la consulta popular ni siquiera se realizó en toda la zona de influencia del proyecto. El proyecto tiene su zona de influencia directa por disposiciones expresas de las concesiones en 3 parroquias. Esas 3 parroquias, curiosamente, quedan en 3 cantones diferentes. Girón, Cuenca y San Fernando. Únicamente la consulta popular se hizo en el Cantón Girón. O sea que entonces, a lo mejor el Cantón Girón puede quedar aislado. De hecho, porque obviamente es el alcance de la consulta popular ni siquiera se hizo en toda la zona de influencia del proyecto. O sea, ahí es cuando se evidencia que esto era una iniciativa que tendía el propósito de promover una candidatura y no una verdadera reivindicación a una fuente de agua. Porque si yo quiero hacer una consulta popular que supuestamente afecta a una comunidad, lo mínimo que debería hacer es consultarle a toda esa comunidad, más allá de lo cuestionable que es que no se haya hecho una consulta popular nacional. Por favor. Permítame, Francisco, la parte final es básicamente un tema de responsabilidad con el país. Si la primera necesidad del país es trabajo, fundamentalmente, institucionalmente el país necesita inversión. El país acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, una de las cuales, cláusulas más fuertes, es respetar los derechos adquiridos, es respetar el régimen ecuatoriano y respetar, darle seguridad a la inversión. Esta no es la mejor forma. Esa no es la mejor forma, y yo creo que la institucionalidad del país tiene que lanzar una respuesta fuerte, porque si no,
va a ocurrir lo que ocurrió en Colombia y después de tal vez 5 o 10 años adelante estaremos recién con una corte constitucional asumiendo el problema y teniendo una posición legal, porque lo único que pedimos es que haya pronunciamientos desde la estructura legal del Estado y constitucional, nada más que eso. Y a la gente, obviamente, el mensaje es que sí, todavía hay confianza en el país, hay un espacio. A nuestra gente que ha trabajado tantos años con nosotros, vamos a seguir haciendo el intento, pero queremos que se dé una seguridad a lo que, no solamente a nosotros, porque finalmente nuestra gente, la que ha trabajado con nosotros, termina siendo una minoría en este momento. Termina siendo una minoría. Sí, sí. Entonces, también las minorías tienen derecho. Solamente un tema adicional. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos los resultados y la valoración económica, podemos hablar de cifras. ¿Sabe cuánto de regalías y de un impuesto que nadie se acuerda, pero que es bastante... En el Ecuador, las regalías o los beneficios que iban a recibir los trabajadores se dividieron en dos. En los sectores extractivos, solamente el 3% del 15% se lleva el trabajador y el 12% de utilidad. Están resolviendo ya también la Corte Constitucional. El 12% de utilidad que iba para el Estado, para las obras locales. En los números redondos, entre regalías, el 60% de las regalías, más el 12% de participación en las utilidades de la compañía, esto era un monto de $200 millones para obras de las comunidades de influencia directa de la zona. Muchos dirán, eso no es mucho, porque finalmente serán 18 millones por año. 18 millones por año llegan a ser mucho más que a veces que presupuestos de consejos provinciales. Yo quiero agradecer al ingeniero Jorge Barreno, gerente de INV Minerales del Ecuador, y al doctor Juan Francisco Guerrero, abogado de la empresa, y en este momento con este tema de la minería, ¿no? Una posición que es necesario que el Estado resuelva también. Nos estamos encontrando el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Gracias. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia, desde Avenida República número 500, una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. Ponte XFM. Inicio de espacio promocional.